Hola, ¿qué tal hermanos y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a hablar de un tema que es bastante interesante. No he hablado nunca de este tema y vamos a empezar y quizás haga un par de vídeos más. El tema del libro de Mormón y el ADN. Pero antes quisiera mandar un saludo muy especial a una persona que conocí esta semana y me mandó un mensaje muy hermoso por audio. La hermana Mari Botel de Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut, la Patagonia Argentina. Una persona encantadora que cumplió años justo este lunes pasado, 27 de febrero, y a la cual le dedico este vídeo. Este vídeo va dedicado especialmente a ella. Y quisiera mandarle, como ella me mandó, un abrazo de luz, una hermosa expresión, y todo mi cariño, mi agradecimiento porque me sigue, porque me apoya y porque está ahí ella junto con otros muchos como ustedes, son los que dan vida a mi canal, los que me animan a seguir adelante y los que son para mí el motivo y la razón de hacer estos vídeos. Bien, pues como decía, Mari, gracias. Como decía, vamos a hablar del ADN. El ADN es un tema bastante complejo, bastante complicado. En mi página, en mi blog, pueden encontrar 4 o 5 artículos al respecto. Los primeros son un poco farragosos porque son cuestiones científicas y técnicas, aunque al que le guste puede verlas, y quizás las explicaré de forma suave en algún otro vídeo, pero ahora quiero empezar por otra parte. El libro de Mormón dice que personas del viejo mundo viajaron al nuevo mundo y allí crearon una cultura y una civilización, pero no dice nada más. Los primeros santos de la Iglesia dieron por sentado, porque en aquel entonces ni había historia, ni arqueología, ni investigación, pues dieron por sentado de que todos los descendientes de aquellas tribus son los pobladores de las Américas. Esto se hizo repito, cuando no se conocían estas cosas, ¿no? Pero simplemente era una suposición, nunca se afirmó como doctrina, ni se dijo que era una revelación, ni nada por el estilo. La ciencia, la investigación, la historia y la arqueología nos han demostrado de que la mayoría de los habitantes originales de las Américas procedían de Asia Central, y son descendientes. En el ADN, que se estudió hace pocos años, demostró que la inmensa mayoría del ADN de los indígenas americanos es precisamente de origen asiático. Y entonces, lógicamente, los opositores a la Iglesia aprovecharon para decir, ven, el libro de Mormón es falso porque no corrobora, no hemos encontrado ADN de Asia Occidental o del Oriente Medio en ninguno de los descendientes de los nefitas y lamanitas. Y de hecho hicieron una película, un grupo cristiano hizo una película muy bonita, muy bien hecha, muy aparentemente lograda sobre estas pruebas que intentaban derribar la fe de los santos que tenemos en el libro de Mormón. Yo la primera vez que lo vi, la verdad que me resultó bastante convincente, me dejó preocupado, estuve investigando. Yo soy una persona que me gusta examinarlo todo y me gusta analizarlo. Luego, estudiando un poquito más lo que era el ADN, me di cuenta de que era un puro montaje esa película, ¿no? Que utilizaba ADN moderno, tipo película CSI de investigación criminal, con lo que se llama el ADN ancestral. Estamos hablando de ADN de hace cientos o miles de años y es una cosa completamente diferente una de la otra. Pero bien, todo ese tipo de falacias o de argumentos falsos que intentan quitarnos la fe, pues se desmontan con un poquito de información. Yo les voy a dar alguna información al respecto, sobre todo del punto que les decía. La pregunta es, ¿estaba América vacía cuando llegaron los nefitas, los lamanitas? ¿O realmente habían poblaciones allí y se fusionaron? El libro de Mormón no dice absolutamente nada, ni a favor ni en contra de estos dos argumentos. Pero sí, si sabemos leer entre líneas, si sabemos hacer unos pequeños cálculos y revisar algunas escrituras, nos vamos a dar cuenta que realmente los habitantes de América ya estaban allí y que nefitas y lamanitas lo que hicieron fueron fundirse, unirse a esas tribus autóctonas y lo que hicieron fue culturizarlas, por decirlo de alguna manera, puesto que traían una cultura superior, como siempre ha pasado en el antiguo mundo, en el viejo mundo. Pues en España, por ejemplo, los íberos eran pueblos prerrománicos y a través del contacto con fenicios primero, luego con griegos después, pues se fueron culturizando y salieron de la edad de piedra para entrar en
en la edad de los metales, dijéramos, es decir, que avanzaron gracias al contacto con culturas superiores. Pero no hay vestigios de fenicios, genéticamente hablando, ni de griegos, genéticamente hablando, en España, aunque tuvieron colonias y vivieron aquí y causaron un impacto cultural importante. Por lo tanto, esa sería la comparación del Libro de Mormón, de las poblaciones del Libro de Mormón, con la realidad indígena de todas las Américas. Como he dicho, el ADN es un tema muy complejo, es un tema que no se puede simplificar y es un tema que vamos a ver. Primero que nada vamos a ver una declaración. Se dice que nosotros afirmábamos que todos los habitantes de América eran descendientes de los nefitas, lamanitas y jareditas, y nunca se ha afirmado eso. Se suponía al principio, cuando no existían investigaciones, pero ya en 1929, dice, estoy leyendo una declaración, Anthony W. Evans, que era miembro de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, advirtió a los miembros de la Iglesia: debemos tener cuidado con las conclusiones a las que llegamos. El Libro de Mormón enseña la historia de 3 pueblos distintos que vinieron del Viejo Mundo a este continente. No nos dice que no hubo uno aquí antes de que ellos, no hubo ningún habitante aquí antes que ellos. No nos dice que las personas no vinieran o pudieran venir también después. Y así, si se hacen descubrimientos que sugieren diferencias en los orígenes de la raza, pueden explicarse muy fácilmente y razonablemente porque creemos que otras personas llegaron a este continente. Han transcurrido 1000 años desde el cierre del Libro de Mormón hasta el descubrimiento de América, y sabemos también que otras personas vinieron a América durante ese periodo. Es decir, que ya en 1929, hace casi 100 años, la primera presidencia advertía de que no creyéramos que todos eran de origen del Libro de Mormón, sino que habían otros habitantes. Además de eso, y es otro tema que trataré en otro vídeo porque no me quiero extender ahora mucho, curiosamente, los que afirman que no se ha encontrado ningún vestigio de ADN de Asia Occidental o de Oriente Medio en las Américas, pues no conocen quizás un artículo publicado por el National Geographic en 2013, aquí lo tienen, gran sorpresa, nativos estadounidenses tienen sus orígenes en Eurasia Occidental. Esto se lo daré con detalles en otro vídeo para no hacer este más largo, pero se publicó en National Geographic, escrito por Brian Hanweck, el 22 de noviembre de 2013. Por lo tanto, sí que hay algunos vestigios, muy poquitos, pero sí que hay vestigios. Por lo tanto, estos 2 principios son importantes. Ni América estaba vacía, ni no se ha encontrado absolutamente nada. Algo se ha encontrado, pero poco. Y ahora vamos a ver por qué. Porque precisamente si América estaba poblada, lo que hicieron los nefitas y lamanitas fue fusionarse con esas tribus, traerles su cultura, pero el impacto genético fue muy limitado. Y después de 2500 años, que ahora se está averiguando, pues lógicamente las muestras son insignificantes, cuando no inexistentes. Pero vamos a analizarlo con el propio Libro de Mormón y vamos a ver qué es lo que nos dice. Como he dicho, el Libro de Mormón nunca afirma que hayan tenido o no otras personas, y además sí que el Libro de Mormón nos dice que ellos se extendieron por todo el continente, que pues, no exactamente dice esas palabras, pero durante mucho tiempo los nefitas y lamanitas hicieron expediciones, viajaron incluso por mar y se extendieron, dicen, por toda la tierra. Por lo tanto, aunque el núcleo central lo encontramos en Centroamérica, en las culturas olmeca y maya, hay muchas influencias culturales que podemos encontrar en otras culturas de Centro, Norte y Sudamérica. Por lo tanto, esa extensión cultural llega a todo el continente, aunque principalmente se centra en América Central. Vamos a ver ahora lo que pasa. Cuando llegan los nefitas a América, llega Lehi con sus hijos, Lamán, Lemuel, Sam, Nefi y José y Jacob, que nacen durante el viaje. Y después de unos 20 años, Lehi muere, y a la muerte de Lehi se separan nefitas y lamanitas. Lamán, Lemuel con algunos de los hijos de Ismael, y Sam, Nefi, José, Jacob y Zoram con algunas de las hijas de Ismael que viajaban con ellos. Y se separan en 2 grupos.
Podemos esto verlo en segundo Nefi 5, 5 y 6, nos dice, ¿no? Nefi se separó con estas familias y podríamos hacer la cuenta que fueron aproximadamente 7 parejas, 7 familias las que existen. Luego en primer Nefi 7, versículo 6, vemos que Lamán y Lemuel y 2 de las hijas de Ismael también formaban el otro grupo. Es decir, que entre 4 y 5 familias podríamos decir. Es decir, que era un grupo bastante homogéneo. Nefitas serían 5 o 7 familias, lamanitas 4 o 5 familias. Probablemente incluso eran más los nefitas que los lamanitas. Sin embargo, si leemos en Mosía 25, versículos 1, 2 y 3, en esta ocasión ya han pasado pues 420 años, porque Mosía 25 está datado en el 120 a.C., es decir, 420 años después de la división entre nefitas y lamanitas. Miremos lo que dice Mosía 25. Y entonces el rey Moshe hizo que se congregase todo el pueblo. Ahora bien, no había tantos de los hijos de Nefi, o sea, tantos de aquellos que eran descendientes de Nefi, como los del pueblo de Zaraemla, el cual era descendiente de Mulek, y aquellos que salieron con él al desierto. No eran tantos los del pueblo de Nefi y los del pueblo de Zaraemla como lo eran los lamanitas. Sí, no eran ni la mitad de su número. Ahora piensen un momento. Han pasado 420 años. Nefitas y lamanitas eran más o menos iguales, quizás eran menos los lamanitas, en origen. Los nefitas incluso posteriormente se han juntado con los mulequitas, el pueblo de Zaraemla, que en su día decían que eran casi el doble que los nefitas. Es decir, nefitas se juntan con mulequitas, que eran el doble que ellos, y subados nefitas más el doble de ellos, no son ni la mitad que los lamanitas, 400 años 20 después. ¿Me pueden explicar cómo podemos entender esto genéticamente hablando? ¿Cómo dos poblaciones originales homogéneas, al final, si sacamos una pequeña cuenta, multiplican 6 por 1? Es decir, habían como mínimo 6 lamanitas por cada nefita. Si todos tenían los mismos hijos, en aquella época no había control natal, cada familia tenía 8, 10, 12 hijos, y con un índice similar de mortandad, porque vivían en la misma zona geográfica, con las mismas circunstancias, la misma alimentación, el mismo clima. ¿Cómo es posible que los lamanitas sean 6 veces más que los nefitas? Lógicamente se tiene que entender que no es por nacimiento, no es que los lamanitas tuvieran 6 hijos por cada nefita tuviera 1, sino que lógicamente ambos pueblos se juntaron con otros pueblos y los lamanitas se juntaron con pueblos más numerosos, o se acercaron a pueblos más numerosos, y por lo tanto, después de 400 años, eran 6 veces más que los nefitas. Esto está claro, es pura matemática y pura genética. Si sumamos la matemática y la genética, nos damos cuenta de que ha habido una mezcla, ha habido una fusión de pueblos, y que los lamanitas, lógicamente, son muchos más que los nefitas, porque era más grande el pueblo con el que se juntaron, o fueron más pueblos con los que se adhirieron a ellos. Veamos ahora algunos versículos que también nos dan una idea de esto mismo. Por ejemplo, el 1 Nefi 13 nos dice: por tanto, ves que el Señor no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia que se hallan entre tus hermanos. Aquí está hablando de mezclas. Ya podemos ver esa palabra y está hablando de mezclas. O en 2 Nefi 5, 23, malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos. De nuevo vuelve a haber una mezcla. Esa mezcla que es genética, que es una mezcla de razas, es la que nos está indicando soterradamente o entre líneas, que a veces hay que leer entre líneas. A veces los mensajes ocultos son claros y evidentes cuando se sabe. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Es importante que escudriñemos, porque si solo leemos de pasada no nos damos cuenta. Pero si leemos versículo y decimos, bueno, ¿y esto por qué lo quiere decir? Nos damos cuenta, bueno, es evidente que está diciendo esto otro, ¿no? Por lo tanto es esto. Vemos 2 versículos que hablan de mezcla. Y ahora vamos a analizar, a ver si no me pierdo yo con tanto papel. 3, 4. Vamos a analizar unos cuantos versículos que nos hablan también de esto y que corroboran la enseñanza o la claridad de que América no estaba vacía cuando llegaron los nefitas, sino que estaba habitada, y lo que hubo fue una fusión, con lo cual el ADN queda diluido completamente.
Vamos a ver algunos episodios curiosos que nos enseñan acerca de esto. Por ejemplo, Jacob, que era hermano menor de Nefi, se encuentra con un predicador. Jacob predicaba a Cristo y este otro predicador predicaba en contra de Cristo. En Jacob 7 han pasado 50 años desde la separación de nefitas y lamanitas, es decir, 50 años, 7 parejas o 5 parejas, un par de generaciones aproximadamente. ¿Cuántas personas compondrían en ese grupo? ¿300, 400, 500? No mucho más, ¿verdad? Una familia de 5 hermanos que tuviera bastantes hijos entre ellos en 50 años, pues prácticamente pueden estar todos vivos hasta el abuelo y conocer a sus hijos y conocer a sus nietos perfectamente. Sin embargo, cuando este predicador, que es parte del pueblo de Nefi, se dirige a Jacob, fíjese cómo se dirige a él. Jacob 7, versículo 6. Y aconteció que me vino a ver, y de esta manera me habló diciendo: Hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo, porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo. Es decir, que este predicador va buscando a Jacob y dice que mucho he buscado la oportunidad de hablar contigo. ¿Cómo es posible, si solo hubieran estado los nefitas solos, que en 50 años este hombre andara buscando a Jacob y durante mucho tiempo no lo ha encontrado? Si hubieran sido los mismos y no se hubieran juntado con nadie, serían un pueblo pequeñito, una aldea de 400, 500 personas, y se conocerían todos. Sin embargo, este mismo hecho de que este predicador ande buscando a Jacob y no lo haya encontrado durante mucho tiempo es porque ya en esos 50 años se habían juntado con muchas otras poblaciones autóctonas, con indígenas de la zona, y habían formado ya una comunidad muy grande, con muchos pueblos y muchas aldeas. En 50 años, cuando te juntas con otros pueblos, pues sí que lógicamente te conviertes en un pueblo grande y puede haber esto. Entonces, este mismo versículo, analizado en este contexto, vemos que nos indica que había habido una mezcla. Segundo versículo que también nos dice: esto es 180 años después de la separación de Nefita y Lamanita. En Jarón 1, versículo 6, nos dice: y estaban esparcidos sobre gran parte de la superficie de la tierra, y los lamanitas también, y estos eran mucho más numerosos que los nefitas. Es decir, esto corrobora Mosía 25 que hemos visto antes, que los lamanitas eran mucho más numerosos que los nefitas en solo 180 años. La genética no da para eso. La genética no da para eso. La mezcla entre otros pueblos, la fusión con otros pueblos, sí. Tercer versículo que nos indica esto. Aquí estamos en Alma 31, casi 500 años después de separación de Nefita y Lamanitas. Alma está predicando al pueblo de Amonía, que se habían apartado del Evangelio de Cristo, y hace una oración por ellos. Y fijaros lo que dice Alma 31-34. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí, sus almas nos son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Es decir, que del pueblo de Amonía muchos eran hermanos de ellos. Es decir, que aun siendo mezcla entre otras tribus, lógicamente mantenían sus características y podían distinguirse unos de otros. Y aunque fueran un solo pueblo, siempre las familias, las castas, las dinastías, pues estaban marcadas. Y Alma está hablando del pueblo de Amonía, de que muchos de los del pueblo de Amonía, que todos eran nefitas, sin embargo eran hermanos suyos. Otra identificación de la descendencia genética. De nuevo, Alma, en esa época, se encuentra con Amulek. Amulek le ayuda en la predicación, pero fijaros cómo nos dice, cómo se presenta Amulek a Alma. Lo que nos hace pensar que muchos, como he dicho, llevaban a gala o como honra decir que ellos eran descendientes de Nefi, que ellos no eran solamente mezcla de tribus indígenas, sino tenían a gala mantener su dinastía, mantener su raza, su rango. Y en Alma 8:20 leemos: y le dijo el hombre: soy nefita, y sé que tú eres un santo profeta de Dios. Él se identifica como nefita. Y está en el pueblo de Nefi. No tiene ningún sentido que se identifique como nefita en un pueblo de Nefi, en una ciudad de Nefi, salvo que ser nefita en ese pueblo signifique cierto rango, cierta categoría, por ser descendiente real de Nefi y no parte de las tribus con las cuales estaban mezclando. Es decir, que es algo muy significativo. Y quizás el más significativo lo encontramos casi 1000 años después,
en Tercer Nefi 5, donde Mormón, el profeta que compiló y compendió el libro de Mormón, por eso lleva su nombre, dice esto: y ahora, Tercer Nefi 5, 19 y 20, y ahora concluyo mis palabras concernientes a mí y procedo a dar mi relato de las cosas que han ocurrido antes de mí. Soy mormón y soy descendiente directo de Lehi. De nuevo vuelve a remarcarse como cierta categoría, cierto prestigio, decir que era descendiente directo de Lehi. No tendría esto lógica si todos fueran nefitas y no hubiera habido otro pueblo. No tendría ninguna lógica. Tiene lógica en cuanto dentro de esa mezcla de pueblos se mantenían, dijéramos, puras ciertas dinastías, ciertas clases, y podían afirmar genealógicamente, genéticamente, que ellos eran descendientes directos de Nefi o de Lehi o de cualquiera de los santos profetas de la antigüedad. Por lo tanto, creo que queda muy claro que en el libro de Mormón no se enseña que América estuviera vacía, sino todo lo contrario. Podemos ver a través de estos versículos, a través de estas pruebas, de que los nefitas llegaron a América, América estaba poblada y lo que hicieron fue fusionarse con diferentes tribus. Queda muy claro por numerosos versículos que se ve esa mezcla con pueblos autóctonos, por las expresiones que ellos estaban escuchando, incluso por el presumir o destacar la pureza de su raza con respecto a los indios autóctonos. Por lo tanto, podemos afirmar que América no estaba vacía, podemos afirmar que los nefitas fueron un pequeño grupo menor entre otras tribus que ya poblaban la zona y que eran autóctonas, y que por lo tanto la prueba de ADN que argumentan los que están en contra del libro de Mormón no tiene ninguna validez en cuanto a que América estaba poblada y que la muestra del ADN de habitantes del libro de Mormón, que ni siquiera tenemos, no sabemos cómo era ese ADN, para compararlo tampoco, eso lo veremos en otro vídeo, no se puede comparar, y por lo tanto queda muy claro de que el comprobar que el ADN de las tribus del Nuevo Mundo no aparece más que, curiosamente, un poquito sí, en algunos pueblos, no en la mayoría, no tiene ningún valor probatorio de que el libro de Mormón no sea cierto históricamente hablando. Por lo tanto, es importante que conozcamos esto, que conozcamos estos versículos, y que cuando alguien nos diga esto, pues que sepamos contestar y podamos con humildad y con reverencia, como dice 1 de Pedro 3:15, responder de nuestra fe y demostrar con pruebas científicas, escriturales, de que el libro de Mormón es un libro antiguo y que el ADN no afecta para nada la verosimilitud o historicidad del libro de Mormón. Yo quiero testificar que el libro de Mormón es un libro espiritual, es un libro verdadero, es la palabra de Dios. Es un libro que cambia vidas, y todos los que lo han leído han podido sentir que es más que una historia, mucho más. Es la palabra de Dios, que llega al alma, que llega al corazón y que nos testifica de Cristo. El libro de Mormón testifica de que Jesús es el Cristo, nuestro Señor y Salvador, Dios, el más grande de todos. Esto se lo dejo en su nombre. Que Dios los bendiga, hermanos.